vale. Chicos, ya se acabó la tolerancia. Les vuelvo a pasar lista para que empecemos ya la interacción ahí con su exposición, la participación grupal y el análisis. Para eso, chicos, les pido de favor que habiliten su cámara y el micrófono solamente habilítenlo cuando haga el pase de lista, chicos. Habíamos hecho el pase de lista al inicio, a las 9 en punto, y ya saben, la tolerancia que damos son los 20 minutos para paso lista, y para que se mantengan ahí en la interacción, chicos, con su cámara habilitada, para que sepamos que por ahí están. Y acuérdense, ahorita que empiece la exposición, todos desactivamos el audio, nada más los que van a exponer lo habilitan, con esa finalidad de que no haya ruido, ¿no? Y no se les interfiera. Entonces les voy haciendo el pase de lista, chicos, para que, insisto, habiliten por ahí su cámara, y su micrófono solamente cuando escuchen su nombre. Ángel Ruiz, Sharon Andrea. Presente. Ok, muy bien, ya estás. Ángeles Gómez, Samantha. No está. Araujo Pichardo, Evelyn Andrea. Presente, profe. Ok. Blas Pineda Mario. Presente. Bien. Caballero Bautista. Erika Selene. Ok, a ver si puedes habilitar tu cámara, por favor, Erika. Campuzano Gómez, Denise Vanessa. Canales Larrieta Saúl. Presente, profe. Ok, gracias. Carrasco Zurita Frida. Castellanos Peñalosa Carlos Iván. Presente, profe. Gracias. Chu Camacho Heréndira. Presente, profe. Ok, gracias. Colmenares Valdivieso. Presente. Ok, ya estabas. Cruz Santiago. Presente, profe. También ya estabas. Cruz Segura Carla Londra. Enciso Rodríguez Brenda. Brenda, ¿sigues ahí? Bueno, a ver. ¿Presente? Ok, ya estabas, ¿no? Sí, ¿el Ruiz Uribe? No, Brenda Enciso Rodríguez. Presente. no. ¿Sí, Ahorita Brenda? habilito la cámara, sí. Ok, ahorita la habilitas, ¿no? Por favor. Perla Valeria Estrada.
Jimena Elizabeth. Cristian García. Yoatzi Montserrat. Rubí Gil. Josué Isidro. Wendy Guadalupe, ¿ya estabas? ¿Sigues ahí, Wendy? Bueno, a ver si ahorita... Sí, profesor, aquí estoy. Sí, perdón. Ok, Wendy, muy bien. Mariana Estefanía. Rebeca Fernanda. Diana Berenice. David Emanuel. Iván Méndez. Presente, profe, aquí. Ok, sigues ahí, Iván. Montserrat Mendoza. Sara Lisbeth. Presente. Ok, Montserrat, ¿verdad? Sara. Ok. Y Sara Lisbeth, ok. Sí. Muy bien. Guillermo, ¿sigues ahí? Sí, profesor, acá estoy. Ok. Alejandro Montoya, Presente, maestro. también ya estabas, ¿no? Sí. Carla Fernanda. Jacoba Sael. Jorge Arturo. Presente. Es Jacob, ¿verdad? Sí. Ok, ahí dejen habilitada su cámara, chicos. Jorge Arturo. Alma, Presente. Alma, ¿verdad? Sí, profesor, buenos días, gracias. Ok. Jorge Arturo Moreno Ortega. Presente. Ah, ok, ya estabas, ¿no? Noemi Nayan. Presente. Ok. Payares Gutiérrez. Presente, profesor. Ok. Frida Andrea. Gwendolyn Peralta. Presente, profe. Ok. David Pérez España. Presente. Ok. Habilita tu cámara, David. Cireli Pérez. Presente, profesor. Igual Cireli. Ah, ok, ya lo habilitaste. Sí, presente. Ok, gracias. Dulce Azucena. Mariana Yoali. Presente, profesor. Ok, gracias, Mariana. Renata Mayela. Presente, profesor. Ok, igual habilita tu cámara, Renata. Ahí está, gracias. Alejandra Nicole, ¿sigues? Sí, presente. Ok, Elizabeth. Sí, profe, presente. Ok, tú habilita la Elizabeth. Sí, profe, es que tengo un problema con mi cámara, entonces no la puedo habilitar. No sé si va a haber algún problema, pero aquí voy a estar al pendiente y todo. Ok, para que ahí lo cheques para las siguientes, porque sí es recomendable que estamos en el seguimiento ahí de ustedes, chicas. Sí, profe. ¿Vale? María Janet. ¿No está? Cristian Yael. Presente. Ok, ahí sigues. Contreras, Regina Isabel Reyes Retana. ¿No está? Javier Alberto Rodríguez González. No. Brenda Rubalcaba, ¿sigues ahí? Sí, presente, profe. Ok. Brenda Ruiz también. Sí, presente. Sí. Brenda Ruiz, ok. Diralmi Jocelyn. Presente, profesor. Sí, gracias. Jocelyn Sánchez. No, ¿verdad? Josué Ureño, ¿sigues? Sí, aquí estoy, profe. Ok. Diana Villaney Vázquez.
Presente, profesor. Ok. Aranza Yautzi. Aquí estoy, profe. Presente. Ok, muy bien, ya estabas. Y por último, Ricardo Vázquez. No está Ricardo, ¿verdad? Ok, chicos. Entonces, ahora nos corresponde ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Bueno, falté yo, hacía vivir. Entonces, pues, ¿Sabes qué, compañera? Se te corta mucho el audio. No sé si tengas ahí conectado un micrófono para que lo quites, porque se te interfiere. A ver si puedes decirme cuál es tu apellido. Gil García. ¿Perdón? Gil Creo García. que es Gil García. Sí, a ver si alguien de los que tiene su audio bien me puede decir Sí. el apellido de la compañera. Sí, es Gil García. Gil García, profesor. Ok, sí, te escucho bien. Gil García Rubí. Ok, a ver si puedes checar ahí los audio, Rubí, porque sí se escucha con interferencia. Ok, vamos entonces, chicos, a llevar a cabo lo de la unidad donde nos habíamos quedado, ¿no? Que quedamos precisamente que era la unidad 4, ¿no? Nos habíamos quedado ahí. O no miento, la unidad 3, perdón. La unidad 3, íbamos a ubicar 3.1 al 3.6, ¿no? Esta unidad, de hecho, la habíamos dividido en dos. Entonces, íbamos a ubicar ahora 3.1 al 3.6, ¿estamos de acuerdo? No sé si profesor. tengan, ok, si estén ya preparados para poder llevarla a cabo, Cristian, Saúl, Evelyn y David. Coméntenme, chicos, si la van a llevar a cabo para dar pie a ello, sino para pasar a la parte. pariente, ya andamos listos, cierro. ¿Perdón? Listos ya. Ok, chicos, entonces, perdón, vamos a llevarla a cabo. No sé si ya la tengan ahí, la van a exponer por medio de láminas. No. Ok, como gusten o como la vayan a llevar a cabo, tienen el tiempo para hacerlo, chicos. Si ya cualquier cosa, insisto, acuérdense que de las exposiciones, compañeros, todos los que estamos, compañeras y compañeros presentes, no interrumpimos a los compañeros. ¿Hay alguna duda o pregunta? La hacen su anotación para que al término de la exposición se pueda llevar a cabo esa segunda ronda que tenemos, es la de participación grupal, y la tercera ya el análisis que yo haga de eso que se expuso y de lo que se va a participar. Entonces, no interrumpimos y dejamos que las compañeras y los compañeros nos den la exposición. Cualquier duda o pregunta la anotan. ¿Sale? Adelante, compañeras, por favor, compañeros. Todos los demás habiliten sus micrófonos, nada más los compañeros que lo van a exponer para que no haya interferencias, ¿no? Sí, bueno, ya vamos a compartir la presentación, profe, para que puedan ver la TV. Perfecto. A ver si puedes hablar un poquito más fuerte, compañero, por favor. No sé si me escuche. Ahí ya te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Sí, adelante. Ok, bueno, pues yo voy a comenzar. Nos tocó la unidad 3, bueno, el inicio de la unidad 3, que son los argumentos interpretativos. Bueno, el tema 1 es acerca de la dialéctica, que, bueno, dialéctica viene del griego dialego. David, no sé si le puedes cambiar, por favor, a la siguiente diapositiva. Gracias.
ese vocablo significa sostener una conversación o una polémica. Bueno, el padre de la dialéctica es Heráclito, que es el precursor del reconocimiento de este proceso. Y bueno, a través de la historia, filósofos como Hegel y Marx y algunos otros han usado la dialéctica como medio para muchos de sus estudios. Bueno, puedes cambiar la diapositiva, por favor. Bueno, la dialéctica pura, pues como les había comentado, es usada por los helenos, por los griegos, desde hace muchos años. Algunos precursores como fueron Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, como un método de razonamiento lógico y un método de argumentación y refutación de ideas. Bueno, en el proceso histórico, posteriormente encontramos a Hegel, que lo encontramos en su obra de la fenomenología del espíritu, que ya plantea la dialéctica como un motor de proceso histórico, y a este cuestionamiento de ver la dialéctica que él llama amo-esclavo, vemos cómo la historia ha ido avanzando como una lucha constante de contrarios. Y bueno, pues Marx y Engels, en toda su cuestión del movimiento, bueno, que posteriormente vendría en el movimiento de la Unión Soviética, pues bueno, también usan toda esta idea de la lucha de contrarios, y para hablar acerca de toda esta cuestión de opresión por parte de la clase burguesa a la clase más baja. Bueno, ¿me puedes cambiar, por favor? Bueno, otra cosa a destacar de la dialéctica es el uso de tres figuras, que es el uso de la tesis, antítesis, y bueno, al momento de encontrar estas dos ideas, pues llegamos a lo que viene siendo la síntesis. Bueno, Aristóteles diferencia el argumento dialéctico y el argumento apódico, que también lo vamos a tratar en esta parte de todo este menester. Que bueno, el argumento dialéctico no es demostrativo y el apódico sí es demostrativo. El argumento apódico es aquel cuyas premisas son verdaderas, dado que su conocimiento tiene un origen en premisas auténticas y primeras, o sea que toda la premisa a priori es auténtica, está bien fundamentada, y por tanto se puede decir que es un argumento demostrativo. El argumento dialéctico para Aristóteles es una forma no demostrativa de conocimiento, es decir, probable solamente. El silogismo dialéctico, en cuestiones más lógicas, no es sostenible, ya que las premisas solo parecen probables, o sea, no están totalmente, no están totalmente, ¿cómo decirlo? Pues no sé, o sea, demostradas, por así decirlo. Bueno, el argumento sofístico o erístico, que también nos toca hablar un poco de él, es entendido como un razonamiento caviloso, incierto, ensimismado y dotado de conclusiones ambiguas, equívocas y paradójicas. O sea, tanto la parte inicial, que son el silogismo, carece de lo que podemos pedir a la lógica para que sea demostrable. Este tipo de argumento implica una habilidad dudosa para refutar o sostener el mismo, ya que puede ser contradictorio en algunas partes. Entonces, por tal motivo, se va a llegar a la idea final de que es una falacia, a fin de cuentas. Y pues bueno, eso es por mi parte todo. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Saúl Canales. Larrieta, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ok. Ok, gracias, compañero. Sí, adelante. Sí, buenos días. A mí me tocó hablar sobre los argumentos erísticos. Bueno, empezando por la filosofía erística, el autor es Arthur Schopenhauer, el cual dio la dialéctica erística o el arte de tener razón. La erística surge a partir de la palabra, bueno, del vocablo, se subdivide en dos, que es eris, la cual significa arte, no, perdón, disputa o conflicto, y la otra que es técnica, que significa
arte o procedimiento. En conjunto, las dos palabras se van a referir al arte del conflicto o arte del debate. Siempre los debates se resuelven de una manera, ya sea utilizando la lógica o utilizando la heurística. De esta forma, la lógica siempre va a buscar la verdad absoluta, mientras que la heurística nunca desvela la verdad, ya que nunca contiene la verdad en sí, porque su único objetivo es contener la victoria. Los argumentos heurísticos son una forma de sofística, es decir, de criterios o discursos banales o triviales, los cuales tratan de defender algo falso y confundir a la audiencia, pero de manera consciente. Aristóteles fue el primero en realizar una división entre estos pseudoargumentos. Se consideran pseudoargumentos porque son falsos o supuestos. También se dice que son una forma de paralogismos, son argumentos o razonamientos inválidos. La diferencia con la heurística es que no tienen la intención de engañar al adversario, sino simplemente es un error en el razonamiento de la parte que va a hacer la interpretación. Bueno, eso es todo del 3.2. ¿Tu nombre es Yo les voy a Cristian hablar. Reyes, compañero? Sí, Cristian Reyes. Ahorita me falta otro tema todavía. Ok, está bien. Gracias. Sí. Bueno, yo soy David y les voy a hablar acerca de los argumentos deductivos y no deductivos. Podemos hablar que también los no deductivos se pueden considerar como inductivos. Bueno, los argumentos deductivos, Aristóteles decía que un argumento deductivo era solo llamado así si coincidía con un silogismo. Dado que algunas cosas son consecuencia de otras, podíamos entender, o él lo entendía así, como que una idea podía estar seguida o antecedida de otra, y esto se podría conseguir como un argumento deductivo. Es decir, se deducen desde premisas generales llegando a una premisa particular. Los argumentos se valen de principios generales, como ya lo dije, para llegar a una conclusión específica. Se toman en cuenta muchas ideas que se tienen como base o como cimiento para llegar a una sola conclusión, y esto hace que se pueda volver un argumento deductivo y se pueda llevar a cabo empleado en un debate. Es usado para aplicar leyes o teorías a casos singulares. Bueno, los argumentos no deductivos son aquellos argumentos en los que no existe un silogismo. Entiéndase esto como el resultado lógico deducido de dos premisas. Y podemos entender una premisa como una idea que se toma como cierta y sirve como base o cimiento para construir un argumento. En este caso sería el deductivo, ya que el no deductivo no contempla la figura del silogismo, por lo tanto tampoco contempla la figura de las premisas. Es una estructura discursiva en la cual, una vez planteadas algunas cosas, existe una interrupción o una ausencia de necesidad. Esto puede ser traducido como que el argumento no deductivo no necesita esta consecución de ideas para que se lleve a cabo este argumento. Recordemos que no se necesitan las premisas, por lo tanto pueden dejarse al aire o al vacío ciertas ideas para la construcción del mismo. No existe una articulación entre antecedente o consecuente, como ya lo dije, universal o particular, y premisa y conclusión. Este utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, por eso hice hincapié en que se podría concebir como un argumento inductivo, ya que
método inductivo utiliza esto desde una idea particular para llegar a una conclusión general. Principalmente este argumento se utiliza en áreas científicas, donde se recolectan datos de hechos y fenómenos para llegar a una hipótesis o a una teoría. Aquí encontramos la relación, ya que se encuentra que pues las ideas que se utilizan para construir este argumento se pueden utilizar para llegar a una hipótesis o una teoría que no es totalmente cierta, pero se usa como tal y en el transcurso de la investigación o del proceso del método, pues puede desecharse o aprobarse. Bueno, esto es todo por mi parte. Bueno, ahora David y yo hablaremos de la analogía y la aducción y los argumentos a simile, a contrario y a fortiori. La analogía procede del griego abaología, que significa proporción o semejanza. Es la medición de los extremos, es el equilibrio de los casos. Vamos a hablar de dos autores. El primero es Norberto Bobbio, donde dice que la analogía es aquella operación realizada por los intérpretes del derecho, o sea, los juristas, mediante la cual se atribuye a un caso o a una materia que no encuentra una reglamentación expresa en el ordenamiento jurídico. Se habla de, bueno, para Ulrich, dice que se habla de analogía cuando una proporción que ha sido dictada por una determinada situación de hecho es aplicada a otra situación que coincide con la primera en las relaciones esenciales. Esto nos lleva al primer argumento, que es el argumento asimile. Implica que dada una proporción jurídica que afirma una obligación jurídica vinculada a un ente, esta misma obligación existe en relación a cualquier otro ente que tenga con el primer ente una corresponsabilidad. Esto va de lo particular a lo particular. España, cámbiale. Bueno, la abducción es el proceso de formación de hipótesis explicativas. Existe lo que se llama el argumento abductivo. Este se puede definir como una forma de razonamiento que busca obtener conclusiones sencillas a través de una serie de premisas. Este puede ser considerado como uno de los argumentos más sencillos, ya que estas conclusiones se hacen a través de una serie de premisas pequeñas, concisas, y que den a entender al expositor y al público en general lo que se trata de decir. Bueno, ahora sí lo del argumento asimile. Dice que va de lo particular a lo particular. Cámbialo. Y un ejemplo sería que si está permitido que una persona cruce el parque con un gatito, pues no contradice el permiso de que otra persona igualmente cruce el parque con una tortuga. Por argumento asimile se puede establecer la relación de la analogía entre un caso y otro. Bueno, el argumento contrario significa que si se toma como premisa una verificación de un hecho, o sea, ya en el que sea comprobable, un hecho concreto en el que se cumplan todas las condiciones legales establecidas en el supuesto jurídico, entrarán en vigor para este caso las secuelas o consecuencias jurídicas prescritas. Dice que si no hay correspondencia entre la estructura normativa y lo que sucede a nivel práctico, no se aplica tal norma a tales hechos. Esto quiere decir que debe de ser congruente lo que está escrito o lo que es tomado en cuenta como un argumento entre el argumento y la vida pues, cotidiana, lo que se vive el día a día, para que esto pueda ser tomado y en caso de que fuese una ley, una norma reglamentaria, entre en vigor para que surta sus consecuencias para que sea ejecutada. El siguiente y último es el argumento fortiori. Este argumento representa el tanto más cuanto que, es decir, implica señalar con mayor razón sucede esto. Se usan los adjetivos comparativos como mayor que, menor que y a mayor razón. Bueno, estos, este subtema y el anterior fueron sacados del Seminario de Filosofía del Derecho
escrito por Suárez Romero Miguel Ángel en el año 2009, de la página 29 hasta la página 32, en México DF. Bueno, el siguiente subtema, que es el 3.5, solo me toca a mí, Evelyn, que es los argumentos jurídicos como argumentos interpretativos. Un argumento jurídico, para ser interpretativo, deberá racionalmente describir y explicar de manera contundente un caso en función de tales criterios. Una de las principales aplicaciones de la argumentación es la solución de conflictos regulados por sistemas normativos. En derecho, la argumentación sirve para justificar o razonar la toma de decisiones de una autoridad con base en las reglas, principios y elementos esenciales de un Estado de Derecho. Todo texto normativo requiere de una interpretación y de una traducción. Para esto, los argumentos en el derecho tienen como propósito demostrar la correlación jurídica en general, correlación entre los hechos y las normas, para fundamentar estas y para establecer los criterios valorativos que se han tomado en cuenta al considerar o examinar con imparcialidad los principios. Eso sería todo del tema. Es todo, compañeros, de la exposición de... No, de falta los- uno, el 3.6. Ok. Bueno, el 3.6 es el argumento a rúbrica y argumento psicológico. El primero, que es argumento a rúbrica, nos dice que, empezando por el nombre, se le designa a rúbrica, ya que en libros antiguos a todos los títulos y subtítulos se les resaltaba en color rojo, o mejor dicho, en color rubber, que era rojo. De ahí se le designó a rúbrica, ya que este argumento suele estar basado en el texto, en el título de un texto normativo, en el capítulo o en la ley, incluso cuando este no ha sido designado como una ley. También se tiene que indica la validez de una norma frente a otras en un mismo ordenamiento jurídico. Estos son un tipo de argumentos que se consideran como extralógicos, ya que se basan en criterios puramente jurídicos. Un ejemplo de los argumentos a rúbrica son los títulos de los libros de la ley civil. Estos títulos proporcionan información sobre el contenido, por lo que no son casualidad, sino son un plan del legislador, por lo que busca con pocas palabras interpretar todo el texto que va a ser leído, o sea, como resumido. Por otra parte, tenemos el argumento psicológico. Este dice que justifica la atribución a una disposición normativa del significado que corresponde con la voluntad del legislador. Quiere decir que se tiene que hacer la interpretación de acuerdo con el legislador real, con el que escribió esta norma, el primero que tuvo en su voluntad de escribir este texto. Es decir, se atribuye una regla de significado a la voluntad del legislador. Se puede bueno, en esto es importante señalar que se observan dos legisladores, el legislador racional y el legislador real. El legislador racional es como un legislador secundario, ya que solamente como que le da lógica al texto, no es el que tiene la primera idea, simplemente le da más sentido. Sin embargo, el legislador real es el primero, el que tiene la voluntad de escribir el texto, por el que primero surgió en su cabeza la idea. De ahí surge un problema, que si existe una única voluntad en el argumento psicológico, los que dicen que no, es porque las normas están escritas por grupos colegiados en los cuales existen varias personas, los cuales no se puede designar una única voluntad, sino todas las normas están como escritas por cada quien, pone su granito de arena, por así decirlo. Entonces dicen que es imposible hacer una interpretación de una única voluntad. Los que dicen que sí son los que apoyan a la teoría del pacto,
Estos quiere decir que no tienen que estudiar o desentrañar el pensamiento de cada legislador, sino simplemente del que surgió la idea, ya que no todos pueden tener la misma idea al mismo momento, sino que esto se comparte la idea, ya que una persona tuvo que ser el primero en designar un texto y las demás personas pues aceptaron, por lo que se dice que este es el pacto tácito. Una persona es la que tiene la idea y las otras van a tener a seguirlo, como que admiten el contenido concebido poder, para seguir la idea y así redactar un texto, y a partir de esa persona se va a realizar una interpretación a partir de su voluntad. Bueno, esto sería todo de este tema. Ok. Y de hecho es el último, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, vamos entonces a pasar, agradecerles, chicos, su atención y su disposición a la exposición. Y bueno, en cada uno de estos 6 subtemas de esta unidad 3, que son ya hablar de argumentos interpretativos, voy a pedirles ahí que vayan teniendo las láminas que manejaron desde el principio de su presentación, para que vayamos haciendo participación y análisis de cada una de ellas. Entonces, para quien esté por ahí manejando sus láminas, chicos, y las pueden pasar al inicio y dar paso así a la ronda precisamente de preguntas o dudas que haya de la exposición que dieron sus compañeros, y ya parte también a los comentarios para dar participación al grupo de estos mismos subtemas que ellos acaban de exponer, del 3.1 al 3.6, en esta unidad de argumentos interpretativos. Si alguien trae alguna fuente de consulta o algún autor o cibergrafía que abone al tema, es precisamente esta siguiente ronda la que nos lleva a ello. Entonces, si alguien tiene, insisto, alguna duda, pregunta o comentario, es cuando lo podemos llevar a cabo, chicos, y si no, para ir haciendo el análisis pertinente de cada uno de estos subtemas. No sé quién tenga por ahí lo de sus láminas, para que nos la pasen al inicio de la presentación, por favor, chicos. A ver, vamos a ver. Ahora sí, ya estamos. A ver. ¿Quién está manejando por ahí sus láminas, chicos? ¿Cristian, Saúl, Evelyn o David? David, profe. Es A ver, David. David. Ahorita las pone, ahorita las Ahorita se pone. las envío, profe. Sí, gracias. Yo voy. Gracias. Y mientras, chicos, entonces, a ver si no hay alguna duda o pregunta de lo de la exposición de sus compañeros, pasamos entonces a la participación del grupo. Si quieren ir participando en cada uno de los subtemas, lo pueden ir haciendo, es cuando pueden ir abonando de las notas que hicieron por ahí a mano en cada uno de los subtemas. Y sería el primero, el 3.1, chicos. La temática que estamos tratando es argumentos interpretativos, y en este primer subtema, chicos, ¿alguien quiere abonar algo? Adelante, lo pueden hacer. ¿No? Para que entonces, si no, entonces comentemos. ¿Ya tienen por ahí sus láminas? Ya están enviando, profe. Ah, ok. Bueno. Habíamos quedado, chicos, en la primera unidad y en la segunda, que alcanzamos a ver ahí en la escuela. Lo que era precisamente la introducción
o hablar de generalidades de lo que es la argumentación jurídica. Y en esta tercera unidad, que ya es prácticamente hablar de argumentos, bueno, vamos a empezar a diferenciar o a ubicar los diferentes tipos de argumentos que se pueden manejar. ¿Por qué? Porque en la primera y segunda unidad que veíamos, insisto, concepto, generalidades, introducción, inducción, a lo que es argumentación jurídica, bueno, nosotros veíamos que para hablar de argumentación tenemos que hablar de 7 elementos, acuérdense, 7 elementos de argumentación jurídica, que son en algunas otras áreas del derecho, como la área o el derecho penal, se les llama ahí en cuestión ya de ciencias penales específicas, como criminología, criminalística, por citar algunas, medicina forense, legal, se les llama preguntas de oro, ¿no? A lo que acá en cuestión general, en la argumentación, se les llaman elementos argumentativos. ¿Cuáles son esas preguntas de oro o elementos argumentativos? Hablar del qué, del quién, del dónde, del cuándo, del cómo, del por qué y del para qué. Son estos 7 elementos que en la primera y segunda unidad empezamos a abonar o a ubicar, que decíamos que inclusive precisamente aquí en sus exposiciones ustedes tendrían que manejar o ubicarlas, ¿no? Cuando decimos el qué, hablamos del concepto. Cuando hablamos del quién, hablamos quién dice ese concepto. El dónde, el lugar donde se dijo ese concepto, por eso, ¿no? Y el cuándo, el tiempo, ¿no? Donde se dijo ese concepto de ese autor y en ese lugar. Y ya nos iríamos a los 3 últimos elementos, que es de alguna manera el desarrollo de una exposición o de una, en este caso, dependiendo de la modalidad, sea en alguna conferencia, congreso, foro, simposio, en donde se desarrolle uno, precisamente tiene que desarrollar, valga la redundancia, estos últimos elementos, que es el cómo, por qué y para qué. El cómo, en qué circunstancias, en qué contexto ese autor en ese tiempo y en ese lugar dijo ese concepto, ¿no? ¿Qué circunstancias o qué contexto rodeó a esa persona para que se llevara a cabo ese concepto? Y lo más importante es el por qué y el para qué. ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Qué causa generadora? ¿No? ¿Cuál es el inicio para que esta persona haya dicho todo esto? Y creo yo el más importante, el final, el para qué. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo que persigo yo como autor para decir ese concepto en ese tiempo, en ese lugar, en esa circunstancia y en ese inicio de toda esta problemática en la cual yo quise empezar a hablar o a decir algo al respecto? Entonces, fíjense, cuando ya decimos o recordamos estos elementos argumentativos, bueno, pues estamos hablando que entonces al brincar ya esta unidad 3, pues nos damos cuenta que vamos a ver tipos, formas, algunos les llaman clasificación, otros ubicación, algunos otros autores le llaman maneras o diversidades de argumentación. Ya cuando hablamos de estos elementos argumentativos, ¿no? Insisto que algunos les llaman preguntas de oro, pues lógico, para las preguntas se tienen que dar respuestas. Y para estas respuestas, pues tenemos que encontrar alguna forma, camino o forma de darle respuesta a esas preguntas. Y es donde nos venimos a encontrar con los diferentes argumentos, ¿no? Interpretativos. Entonces, cada quien le va a dar una interpretación diferente a ese concepto. Entonces, por eso es de que empezamos a hablar, como lo decían sus compañeros, en el 3.1, hablar de argumentos dialécticos o argumentos apodícticos, ¿no? Y en en la primera forma de los argumentos, de acuerdo a su interpretación, ¿quién va a dar esa interpretación de ese argumento? Estamos hablando del qué, argumentación. Y bueno, ¿quién va a dar esa
interpretación a ese qué, que es el argumento, bueno, pues entonces ya fíjense cómo vamos uniendo. Argumento, ¿qué? Interpretación, ¿quién? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por eso era importante que en la primera y segunda unidad quedara claro esos elementos argumentativos, para que ahora, a partir de la unidad 3, vayamos en cadena o vayamos en ese seguimiento ordenado, concatenado, entrelazado, para llevar ese orden que nos lleva precisamente a una correcta argumentación. ¿De qué vamos a estar hablando en nuestra materia? Pues el nombre lo dice, argumentación. Ah, bueno, pues a partir de esta unidad, como sus compañeras y compañeros lo manejaron, perdón, compañeros y compañera, manejaron en esta unidad, en ese orden, fíjense aquí las láminas cómo nos van llevando de la mano. Vamos a hablar de el qué, argumentación. ¿Quién va a interpretar esa argumentación? Y en este primer subtema nos habla de la argumento dialéctico. Y la dialéctica, ¿qué es? El nombre mismo lo dice también. Di nos habla de dos. Acuérdense que cuando nosotros nos vamos a un concepto etimológico, se los decía al inicio en las clases ahí de manera física, nosotros podemos hablar de concepto etimológico o concepto significativo. ¿Cuál es la diferencia? El concepto etimológico se va a la raíz de la palabra. Normalmente se divide en dos y nos vamos a el origen de esa palabra, que es un vocablo latín, es un vocablo griego, es un vocablo hebreo, arameo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el origen de esa palabra? ¿No? Entonces, cuando hablamos de dialéctica, si nos vamos al concepto etimológico, al origen de esa palabra, entonces nos vamos a di. Di significa dos. Mono, 1. Di, 2. Tri, 3. Tetra, 4. Penta, 5. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, dialéctica, etimológicamente hablando, di significa dos. Entonces, desde ahí ya partimos para que podamos hacer un concepto, si ya no etimológico, ahora significativo. Bueno, fíjense cómo aquí en la lámina de sus compañeros tenemos que irnos a la base. Dice, ¿de dónde viene esto de dialéctica? Dice, del griego diálogo, que significa sostener una conversación o una polémica. Y lo que yo estoy diciendo es, a ver, si decimos que no esto de, ya ahí nos están diciendo que proviene del griego, diálogo, y ya nos están llevando no solamente a lo etimológico, sino a lo significativo, porque ya nos dan el significado. Sostener una conversación, una polémica. Bueno, si eso es lo significativo, entonces para completar el concepto etimológico, sí del griego, pero ese di significa dos. Entonces, cuando hablamos de una conversación, fíjense cómo aquí ya de manera lógica hablamos coherente, que no puede haber una conversación o una polémica, sino es que cuando hay dos, mínimamente dos. Porque para que haya un diálogo, diálogo, di viene de dos, logo, estudio, tratado de dos. ¿Sale? Eso significa diálogo. Fíjense cómo estamos uniendo ya los argumentos coherentes lógicos. Entonces, cuando yo digo diálogo, di dos. Logo, estudios o tratados de dos. No es lógico ni coherente, argumentativamente hablando, que cuando decimos diálogo, no haya mínimamente dos personas. Digo mínimamente como ahorita. Ahorita estamos llevando a cabo un diálogo, no necesariamente porque el diálogo es de dos. Ahorita lo que yo estoy llevando a cabo es un monólogo. Mono, uno. Logo, estudios o tratados de uno. Ya cuando empezamos a interactuar dos o más, entonces ya sería un diálogo. De dos, estrictamente hablando de dos, es diálogo. Si entran tres, sería un triálogo. Fíjense cómo vamos haciendo esa unión. Tetrálogo, ¿no?
y así nos vamos, pentálogo. Si fuéramos muy estrictos, vaya, en las palabras, ¿cuántos están interviniendo? Entonces, por eso es que ya cuando nosotros nos vamos a la etimología de cada una de las palabras, es muy preciso el que podamos hacer interpretaciones. Entonces, hablando de un diálogo, una correcta interpretación argumentativa, un diálogo serían dos. Entonces, cuando hablamos, fíjense, de esta lámina dialéctica, bueno, la dialéctica viene del griego, Por eso es de que en esa misma lámina, Heráclito es el precursor del reconocimiento de este proceso. Heráclito es conocido como el padre de la dialéctica, es el que tienen ahí en la primera imagen hasta la parte superior izquierda, ¿no? Es el busto de Heráclito. Entonces, él se le conoce como el padre de la dialéctica porque dialéctica, fíjense, sola, ya no es decir dialéctica de Heráclito. ¿Por qué? Porque como él es el precursor o el padre de la misma, cuando hablamos de dialéctica en su parte original, no esencial, él es el precursor, no se le tiene ya que poner como dialéctica heraclitana, ¿verdad? O de Heráclito, porque él es el precursor. En cambio, fíjense, a quien suma esta forma de interpretación argumentativa, entonces ahí sí, a partir de ahí, suponiendo en el caso de los que están ahí presentes, la siguiente imagen de esa lámina es Hegel, Friedrich Hegel, o si lo pasamos acá a nuestro castellano, Federico Hegel. Entonces, Friedrich Hegel, dice ahí, planteó la dialéctica como un proceso que enfrenta dos tesis, y así, de este proceso, obtener una afirmación nueva de ambas. Fíjense, cómo en una sola lámina podemos empezar a hacer una serie de interpretaciones argumentativas, porque estamos diciendo que, ¿de qué estamos hablando? Ah, bueno, en este caso, de la argumentación. Y esa argumentación, ¿quién va a interpretarla? Segundo elemento. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya estamos hablando qué y quién. Argumento e interpretación de ese argumento. Y ya vamos a sumar, no solamente a ese quién, hablar del padre de la dialéctica, Heráclito, sino ahora sumamos a Hegel. Entonces, fíjense, por eso se le conoce como dialéctica hegeliana. ¿Por qué dialéctica hegeliana? Ah, porque lo que decía al inicio, a partir de Heráclito en adelante, él es el que la posiciona, el que de alguna manera la postula. Bueno, a partir de ahí, quien se sume o quien en este caso retome lo que hizo Heráclito en Grecia, fíjense, ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? En Grecia. ¿Quién Heráclito? ¿En dónde? En Grecia. ¿Cuándo? Ah, pues cuando yo ubico tanto el lugar, la persona como el lugar, es lógico que voy a poder ubicar el cuándo, el tiempo. Entonces, en el tercer imperio, ¿no? Primer imperio medo-persa, segundo imperio griego, tercer imperio romano. No es el segundo imperio, el griego. Y nosotros estamos hablando que entonces, si el primer imperio medo-persa se desarrolló primero, segunda siglo de nuestro desarrollo humano, bueno, entonces estamos hablando que el imperio griego se desarrolló en el tercero, cuarto y quinto siglo, ¿sale? Que fue lo que formó la Edad Antigua, la unión de estos dos imperios, medo-persa y el griego. Medo-persa, primero y segundo, griego, tercero, cuarto y quinto, ¿sale? Estamos hablando entonces ya del tiempo también. ¿Se dan cuenta cómo vamos uniendo los elementos de argumentación? ¿Qué, quién, dónde, cuándo? Y lo que estamos hablando es cómo, por qué y para qué Heráclito dijo la dialéctica. Ah, pues la dialéctica, como la lámina dice ahí, pues es sostener una conversación o una polémica. Ya estoy hablando del qué. ¿Quiénes? Lo dijo Heráclito, después lo retoma Hegel.
Y después, inclusive, ahí está la tercera imagen que está en la parte inferior derecha. La lámina no lo dice, la siguiente sí, ¿no? Cuando en la lámina siguiente dice dialéctica a través de la historia. Bueno, así como lo están poniendo sus compañeros, no solamente en párrafos, sino en imágenes, exactamente así está, fíjense, hablando de argumentación, están haciendo una correcta argumentación, tanto de manera cronológica, cronos tiempo, porque lo están manejando de sus antecedentes, con cuestión también, no solamente del tiempo, sino de los quienes, las personas que lo llevaron a cabo y quienes lo retomaron, así como como línea de tiempo, ¿no? A través de la historia. Antecedentes, el antes, el durante, inclusive el después, ¿no? Ya después de que hablamos de Heráclito, como el precursor de la dialéctica, como Hegel, el que la retoma, y por eso se le conoce como dialéctica hegeliana. ¿Cuál es esa dialéctica hegeliana? Ah, decía que él tomaba dos tesis, ¿verdad? Entonces, las dos tesis, ¿cuáles eran? Hablar de una que es a favor y una que es en contra. Entonces, a eso se le conoce, y Friedrich Hegel lo manejó como tesis más antítesis es igual a síntesis. Si lo quieren anotar o ustedes lo pueden ubicar precisamente en la literatura hegeliana, él lo desarrolla así. Lógico, lo retoma de Heráclito. Heráclito no lo especifica. ¿Podría repetirlo, por favor? ¿Perdón? Lo de tesis, ¿podría repetir lo de tesis más antítesis igual a qué, profesor? Es la fórmula de la dialéctica hegeliana. Y decía yo que Heráclito no lo hace saber de manera específica. Hegel en su literatura sí indica la fórmula, y la fórmula la dice así: tesis más antítesis es igual a síntesis. Tesis más antítesis igual a síntesis. ¿Qué es lo que comenta? No, estamos para ello. ¿Qué es lo que comenta Hegel? Algo que a nosotros, a la fecha actual, muchos de nosotros nos subimos a ese caballo, se puede decir, argumentativo, o sea, ese transporte que nos puede llevar a esa forma de argumentación. Fíjense, estamos viendo la primera, y cuánto podríamos analizar de ella. Es que este método, que se ha convertido de hecho en un método, hay quienes lo han llevado a cabo o lo postulan como una teoría, la teoría hegeliana, dialéctica hegeliana, precisamente para poder argumentar. Se los voy adelantando, chicos, por eso es que es el primero de los subtemas, porque se retrotrae a la cultura griega, fíjense a qué sabiduría, ¿no? A la griega, a la que nos hace saber específicamente Heráclito. ¿Quieres entablar una correcta, lógica y ordenada conversación? No nos habla inclusive de argumentación, ¿eh? No. ¿Por qué no? Porque este es el inicio, es el fundamento de la correcta argumentación. ¿Cuál? En este caso, la dialéctica. ¿Quieres llevar a cabo una, insisto, correcta conversación y más adelante una buena polémica? Ah, bueno, necesitas a fuerzas dos fuentes de consulta, mínimamente dos. ¿Cuál? Una que hable a favor de una temática y la otra que hable en contra de esa temática. Entonces, para cualquier problemática, situación o tema, ¿qué nos dice Heráclito y después Hegel? Necesitamos a favor y en contra. Mínimamente. ¿Por qué digo mínimamente? Porque después ya esto no va a ser una conversación, sino se puede llevar a una polémica. Polémica, si se dan cuenta, nos vamos otra vez al tema etimológico. Polémica viene de ico, relativo o referente a, ico o ica. Y poli viene de muchos. Entonces, cuando hablamos de polémica, ica, referente o relativo a poli, a muchos puntos de vista. ¿Se dan cuenta por qué es importante el tema de
no solamente ubicarse en el concepto significativo, sino en el concepto etimológico, porque nos ayudan, nos vinculan. Cuando nosotros nos vamos a la etimología y después a la significativa, bueno, pues estamos hablando de manera lógica, coherente y ordenada. Por eso, insisto, este primer punto nos estamos llevando mucho en él, porque es la razón de ser y es el primer subtema de la interpretación de lo argumentativo, porque este es el punto de partida. Ya los otros, si se van a dar cuenta o se ubicaron en la exposición de sus compañeros y compañera, lo digo así por el orden en el que expusieron, no por cuestión discriminativa. Ellos nos llevaron en un orden, como lo lleva en este caso la secuencia de nuestro programa, en temas y subtemas, de tal manera que a esto que es el punto de partida o el inicio de una interpretación de argumentos, este es el primero. Los subsecuentes, si tú los quieres tomar, bueno, ¿cómo vas a llevar a cabo, en un ejemplo claro, así real, cómo vas a llevar a cabo un litigio? ¿Cómo vas a llevar a cabo tu demanda? ¿De qué manera la vas a ordenar o a concatenar? Ya estando en un juicio oral, lo mínimo que tú deberías de llevar a cabo es una dialéctica. ¿Por qué? Porque hay en una demanda, si ustedes se dan cuenta, es esto que estamos hablando, una demanda es actor y demandado, no es otra cosa más que tesis y antítesis. Uno va a decir sí a lo que dice y el otro va a decir no a lo que está diciendo. El actor es la tesis, el que está a favor del derecho que él reclama. En cambio, el demandado está en contra de ese derecho que reclama el actor. ¿Se dan cuenta o ubican cómo, ya llevándolo a un caso práctico, real, o del litigio, que es nuestra razón de ser o nuestra esencia de lo que estamos estudiando, que es el derecho, prácticamente es esto, la dialéctica. Y ahí el que va a determinar quién es el que tiene la razón, si el actor o el demandado, pues es el que va a estar escuchando y observando ese método dialéctico. ¿Quién va a ser? En este caso el juzgador. Que ese juzgador, de acuerdo a la interpretación de argumentos, fíjense cómo lo estamos manejando en orden. Interpretación de argumentos va a ser influido o por la tesis o por la antítesis dialéctica hegeliana. Entonces, cuando alguien, un abogado, tiene conocimiento de esta unidad 3 y específicamente el 3.1, hablar de la dialéctica, ¿de quién? De Heráclito, de Hegel, de Marx, de Engels, de Lenin, ¿de quién? ¿Ese qué? ¿Quién? ¿Quién lo va a interpretar? Bueno, pues Hegel lo hizo de una manera, creo yo, y me sumo a muchos doctrinarios, de una manera ejemplar, ¿no? Porque él nos dio la fórmula para, de alguna manera, nosotros caminar en sus hombros, ¿no? En los hombros de este gigante jurista, ¿no? Cuando ustedes traten de ubicar o de agotar literatura hegeliana, no, hombre, pues se van a dar cuenta por qué les digo yo que es caminar en hombros de gigantes como él, ¿no? Digo gigantes porque Hegel es una opción del método que podemos llevar como abogados. Es una opción de varias. Él nos da la opción de la dialéctica, de acuerdo a lo que él le sumó a lo de Heráclito. ¿Cuál es lo que él le sumó? Porque Heráclito nada más nos dijo, es buena la dialéctica, o sea, la discusión, ¿no? La conversación, que después nos puede llevar a la polémica. Hasta ahí lo dejó. En cambio, Hegel suma la fórmula que ya les dije. Ah, ¿sabes qué? Vamos a pulir este diamante en bruto que ya nos había dicho Heráclito. Vamos, siglos después, viene Hegel a decir, ¿sabes qué? Vamos a desempolvar esto que nos decía él, la cultura griega, porque estamos tan acostumbrados a la nefasta y maldita cultura romana, ¿verdad? Que
se nos ha olvidado que tenemos un roedor que está girando acá adentro, ¿no? De tal manera que puede girar ese roedor, claro, si lo echamos ahí a funcionar, ¿sabes qué? ¿Por qué me voy a quedar nada más con una versión? Y de hecho, fíjense, eso ya está mal, ¿no? Lo peor, dijera aquel preciso, lo peor sería que, aparte de que esa versión me limita únicamente a ese monólogo, a ese mono uno, no mono de que pues, sean unos orangutanes tal cuales, ¿no? No, sino mono de uno, una versión. Lo peor, ¿saben qué es? No solamente lo limitativo, que nos cerramos a esa versión, sino lo peor es que creemos que esa versión es la verdad y empezamos a hacer esas interpretaciones falsas, de decir, esa versión es la verdad, cuando en muchos de los casos esa versión es la falsa. Acuérdense lo que habíamos visto ya, ¿no? El tema de, ahí también en Grecia, no crean que era todo sabiduría y puras vacas sagradas, ¿no? Y hablar de no solamente Heráclito, sino de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Y Examínides, todos estos vacas sagradas, ¿no? También había algunos malandros, ahí en la cultura griega, como los sofistas. ¿Y qué eran los sofistas? Los que creaban sofismas. ¿Y qué era un sofisma? Una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad. No es cierto, no es cierto. Eso lo retomó la cultura romana. En decir, oye, eso está re bien, ¿eh? Y me va a dejar muchos beneficios e intereses propios. ¿Sabes qué? No, pues vámonos a montar en eso. ¿Por qué no se montaron en lo que decía Sócrates, Platón, Aristóteles o Heráclito? En decir, ¿sabes qué? Vamos a entablar conversaciones que nos lleven a polémica. Y el polemizar, polis, muchas, ¿no? Ico, referente o relativo a algo. Vamos a polemizar muchas versiones, para que cada persona escoja, después de las tesis que van a ser a favor, antítesis que van a ser en contra, ellos lleguen a su síntesis, a su propia opinión. Oye, qué mejor, ¿no? Pues eso era la cultura griega en su mayoría, pero la cultura romana tomó la minoría para mal de la cultura griega, que fue el sofisma. Y eso es una verdadera y completa mentira. Que una mentira 1000 veces dicha se convierte en verdad, no es cierto, sigue siendo mentira. Nada más que la gente acostumbrada a la cultura romana a la fecha, y díganme ustedes si no, estamos acostumbrados a eso. Oye, me dicen bueno, pues ahorita el ejemplo más claro es esto, el COVID. Y se nos dice algo acerca del COVID y nos cerramos y creemos que esa versión, una versión que pueda ser falsa, es más, la probabilidad y o posibilidad de que esa versión sea veraz o sea falsa, bueno, es un altísimo porcentaje de que esa versión sea falsa. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora, lo que antes era el oráculo griego, ahora pues es el Internet, ¿no? Y en el Internet se maneja una serie de fake news que, como no establecemos dialéctica, fíjense hasta dónde nos está llevando el análisis de un solo subtema y de un primer punto, pues nos lleva mucho. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que decía Heráclito, no, esas conversaciones te deben de llevar a polémicas. Lo perfecciona o lo lleva a su excelencia Hegel en decir, ok, ahora yo voy a darles la fórmula. Tesis, antítesis, síntesis. Nada de que, fíjense la palabra diferente, nada de que te impongan. La imposición te lleva a la cerrazón, te lleva a la esclavitud. En cambio, la otra palabra, convicción. Cuando nosotros aplicamos la dialéctica hegeliana y comparamos lo que se diga de algo positivo a lo que se diga de algo negativo, la tesis más la antítesis me va a llevar a una síntesis, que eso se le llama argumentación. ¿Argumentación qué? Interpretativa, nuestra unidad. Yo estoy interpretando de acuerdo a lo que alguien o algunos dicen a favor,
y alguien o algunos dicen en contra. Entonces, ¿cómo va a estar viciado mi punto de vista? No, porque yo tuve la capacidad de comparar o contrastar y de esa forma llegar a mi síntesis, a mi punto de vista. Puede ser que esté mal, y que esté incorrecto, o que no esté bien agotado. Lo que sí no va a estar mal es que no me lo van a imponer, sino va a ser no imposición, sino va a ser convicción. ¿Sale? Entonces, esto, de alguna manera, fíjense, estamos yéndonos prácticamente a la razón de ser o a la esencia de toda nuestra materia en este primer subtema. Nada más que si no lo hacía así, esta tercera lámina que nos manejan sus compañeros, no la podemos entender si no nos vamos a la dialéctica a través de la historia. Porque dice ahí, dialéctica pura, usada de manera innata, o en este caso de nacimiento, por los antiguos pensadores helenos. Lo que habíamos dicho, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, claro, porque esa es la dialéctica pura, la que nació allí en Grecia en los primeros siglos. ¿Qué? Estamos hablando dialéctica. ¿Quiénes? Estos pensadores helenos o los primeros griegos. ¿Dónde? En Grecia. ¿Cuándo? Primeros siglos. Y fíjense, ahí dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahí me dice, ¿cómo? Un método de razonamiento lógico, argumento de refutación de ideas. No, hombre, pues ahí ya reúne los tres elementos para poder entablar una real y verdadera polémica. ¿Cuáles son los elementos? Lógica, argumentación y refutación. ¿Qué láminas tan precisas, compañeros, compañera, al ponerlo, no solamente, insisto, en este orden, sino inclusive la estructura, estas tres estructuras de izquierda, centro y derecha, y de arriba hacia abajo, porque esto nos habla directamente no al yo, que es la base del razonamiento, como dice aquí, sino inclusive nos llevan al ello, que es la base del análisis. En automático nos va llevando así cuando una lámina o una exposición con orden, ese orden va implícito que nos está hablando precisamente no solamente como lo habíamos platicado a inicios de clase, al ello, que es el actuar, sino también al yo, que es el razonar, y hasta el super yo, que es el analizar. Entonces, fíjense, ahí esa primer párrafo nos deja claro la dialéctica pura. Y luego nos lleva al de medio que dice dialéctica amo-esclavo, George William Hell. La podemos encontrar en su obra. Yo les recomendaría, compañeras y compañeros, que trataran de ubicarse o de leer esta literatura. Fenomenología del espíritu. Fíjense, esta se escribe en 1807. Otra vez volvemos a lo mismo. Cómo sus compañeros en este párrafo, en esta lámina, están argumentando su exposición. ¿Por qué argumentando, profe? Porque están diciendo el qué. A ver, compañeros, para que empecemos a participar, díganme cuál es el qué de este párrafo de en medio. ¿De qué estamos hablando? De la dialéctica, en general bueno, en el caso concreto ahí es de la fenomenología del espíritu, y es como la idea principal del cual deriva todo el proceso que hizo Hegel. A ver, Carlos, ahí ya me estás diciendo, prácticamente te estás yendo ya en medio o al final. ¿De qué es de lo que está hablando? Fíjate, el primer párrafo, el que está parte superior izquierda, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué? ¿No? De la dialéctica. ¿De la dialéctica qué? Dialéctica es el género. Del primer párrafo de la dialéctica pura. Y del segundo de la dialéctica amo-esclavo. Exacto, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿el qué? Me está diciendo primer párrafo, dialéctica pura. ¿Quiénes? Fíjense, ¿quiénes me están manejando la dialéctica pura?
Heráclito, Heráclito, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí dice los pensadores antiguos helenos, griegos, ¿no? Entonces, ¿qué y quiénes? ¿En dónde? ¿En dónde lo manejaron? En la antigua Grecia. ¿Cuándo dijimos? Pues en la época clásica, ¿no? En la época clásica, que fue en la Edad Antigua, primeros siglos, 3, 4, 5, ¿sale? ¿Cómo? ¿Cómo lo manejaron? Como un método de razonamiento lógico. Exacto, ahí mismo Y me lo está refutación de diciendo. ideas. Así es, así es. Entonces, fíjense, cómo ya le dieron respuesta a 5 elementos argumentativos en ese primer párrafo. Nos vamos al segundo párrafo. Ahora sí, para que me lo comentes, Carlos Iván. ¿De qué me está hablando el segundo párrafo? De la dialéctica amo-esclavo, establecida por George Wilhelm Hegel. ¿Qué dialéctica ya no pura, sino ahora la de amo-esclavo? ¿De quién? George Wilhelm Hegel. Ok, entonces ese qué me lo está diciendo quién, Hegel. ¿Y dónde la encontramos? En la fenomenología del espíritu. Perfecto, ¿se dan cuenta? ¿De qué me habla? De la dialéctica, pero amo-esclavo, ya no la pura. ¿Quién? Hegel. ¿Dónde? Fenomenología del espíritu, en su literatura. ¿Cuándo? En 1807. Perfecto. ¿Y tú misma, compañera? ¿Cómo? Ahora aquí el cómo. ¿Cómo? Pues... Ahí como... de proceso. A ver, tú, compañera, ¿como también. un proceso histórico? Así es. Un motor de proceso histórico. Ahí es. Y fíjense, aquí ya me va a sumar los otros elementos que nos hacían falta, argumentativos, que no nos lo dio el primer párrafo, sino en este sí nos lo va a dar el 6 y el 7. ¿Por qué y para qué? Ahí dice, plantea la dialéctica idealista, ya no la pura, sino la idealista, como un motor de proceso histórico. Hasta ahí me está diciendo el cómo. Acá el cómo, en la primera, es con un razonamiento lógico, argumentativo y refutativo. Y aquí me está diciendo que como un motor de proceso histórico, y aparte dice, y le atribuye a esta todos los cambios que la sociedad ha venido experimentando desde el inicio del hombre como parte del conglomerado social. Entonces, cuando me dice inicio, es igual a por qué. ¿Por qué quieren manejar la dialéctica amo-esclavo de Hegel, que se encuentra en su fenomenología, en su libro, en ese tiempo de 1800? ¿Cómo? Por medio de una dialéctica idealista, un motor de proceso histórico. Y dice ahí, le atribuye a esta todos los cambios que la sociedad ha venido experimentando. Dice, ¿por qué? Porque desde el inicio del hombre, como parte del conglomerado social, tenemos que ubicar, ahí me dice, el por qué. Porque el hombre no vive solo. El hombre no es un ente individual. El hombre es un ente social. Ahí está el final. El hombre como parte del conglomerado social. Fíjense cómo me va diciendo. El primero me dice cómo, aquí me dice por qué. Y fíjense, acá me va a decir, el tercer párrafo me va a decir el para qué. El último que nos hace falta. ¿En dónde me encuentran el para qué, chicos? A ver, poco a poco vamos en el tercero. ¿De qué estamos hablando? De la dialéctica. Ahora en el tercer párrafo, dialéctica ¿de qué tipo? Porque la primera es pura, la segunda, amo-esclavo, la tercera. A ver, ¿dialéctica idealista? Ajá, ese tipo de dialéctica idealista, ya fíjense, nos está llevando a la dialéctica socialista o comunista. ¿Va? Por eso muchos consideran al comunismo o al socialismo como un idealismo utópico. ¿Por qué? Ah, porque ahí, ese que es la dialéctica que aplicó Marx, Engels, Lenin. Profe. ¿Quiénes lo están diciendo? Marx y Engels. ¿En Profe. dónde, chicos? Profe. ¿Sí? ¿No también sería conocida como la dialéctica materialista? Bueno, más bien, ¿no es mejor un término como dialéctica materialista, ya que
Marx y Engels, sí, Engels precisamente pues, se fueron a esos términos del materialismo histórico para explicar pues su teoría. Entonces no sé si también sería considerada como dialéctica materialista. Así es, Sureño, así es. De hecho, es la correcta interpretación o como se le debe de dar o de decir. ¿Por qué? Déjame nada más, es que voy poniéndoles aquí sus participaciones, chicos, ¿no? Profe. ¿Por qué, Ureño? Porque como bien dices, ellos lo retoman y dice, de hecho, la literatura, o como se le conoce al conocimiento que deja plasmado principalmente Marx, es el materialismo histórico. ¿Por qué? Porque lo histórico lo retoma de la dialéctica, tanto pura y más como la de amo-esclavo, o que también se le conoce la dialéctica amo-esclavo a la dialéctica de control social de Hegel. ¿Qué dice en el segundo párrafo? Dice, como un motor de ¿qué? De proceso histórico. Ah, bueno, pues ahí es donde se funda con Hegel el proceso del historicismo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso les digo que Hegel nos viene a dar una completa luz como no tienen idea. Él nos dice, nosotros no podemos ubicarnos de manera correcta si no vemos hacia el pasado para ubicarnos en el presente y vislumbrar el futuro. Vamos a estar faltos, inacabados. ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué creen que en nuestra actualidad nuestros legisladores, en su mayoría, están tan faltos y carentes de una correcta interpretación argumentativa? ¿Por qué no pueden llevar a cabo una creación o modificación de la norma jurídica de manera argumentada? ¿Por qué? Porque no tienen una interpretación lógica. Histórica. Exactamente. Desconocen el pasado. Y no dice un dicho que el que desconoce su pasado va a cometer los mismos errores en el presente porque no se dio la tarea de ubicar, oye, esto que estoy cometiendo ahorita en el presente de error, de falla, de falta, en el pasado ya lo cometieron. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de tener esta dialéctica hegeliana. ¿Qué era? Bueno, lo retoma Marx, Engels y Lenin de Hegel, y Hegel lo retoma de estas bacotas sagradas, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, y no se diga de Heráclito. ¿Se dan cuenta cómo es importante ir retomando? Oigan, nosotros en la actualidad lo tenemos en bandeja, no de plata, de oro, porque ya todos estos estudiosos y juristas nos lo ponen, aquellos griegos, dialéctica pura. Luego Hegel, dialéctica de control social. Marx, Engels y Lenin nos vienen a poner el materialismo histórico, como bien comenta Ureño, que se le puede denominar así, claro, porque ellos nos vienen a decir, no nos olvidemos del pasado. ¿Alguien ha leído La rebelión en la granja de George Orwell? Sí. Ah, bueno, quien la ha leído y quien no, léala. Es obligatoria para una correcta argumentación. ¿Por qué? Porque dijeran ¿Cómo se llama, profesor? La rebelión en la granja. Así se llama ese libro. Gracias. Ojalá y lo puedan leer primero y después verlo en las películas. Han salido películas hasta en versión animada. Ajá, y en versión normal. Hay varias películas. Gracias. Insisto, ojalá primero lo puedan leer y después ver. ¿Por qué? Porque ahí tal pareciera que es una mofa, es un sarcasmo, una burla de George Orwell, al decirle, ¿no? A estos que se visten, son lobos rapaces, que se visten de ovejas, casi les dice así. A los socialistas utópicos, ahí sí, bien comentaba Ureño, nada de utopías, vámonos a lo material, a lo físico, porque si no, vienen esas tantas críticas, de manera creo yo incorrecta, al socialismo comunismo, porque dicen que son utópicas. Lógico, ¿quién la va a poner en práctica? Entonces, oye, lo que decía Marx, Engels y Lenin, cuando es teoría y la pone en práctica, o según la pone en práctica Stalin,
No, hombre, pues viene a decirle Orwell, oye, no seas puerco, por no decirle marrano. ¿Cómo crees que primero alborotas a toda la granja y les dicen vamos a liberarnos de este ser humano que representaba según el capitalismo y vamos a hacer una revolución, y haces la rebelión o revolución en la granja, y ya después tú que llegas al poder, puerco, literalmente hablando, si no cuando lo lean se van, es una chulada ese libro, ¿no? Como muchas literaturas que cuando las leemos con pasión y con ganas, chicos, verdaderamente entran valga la redundancia, las entrañas de esos autores, y es una chulada, porque le dice, oye, no seas puerco, como lo que dijo Marx, Engels y Lenin, en teoría tú lo pones en la práctica mal hecha, porque criticabas tanto al capitalismo y quieres poner el socialismo con la Revolución Rusa, y ahora que ya estás en el poder y ganaste, no eres un puerco, es un marranote, ¿no? Porque ahora haces lo mismo que el ser humano que queríamos abolir o salir de ahí. Ahora hasta lees periódico, ves televisión, ahora caminas en 2 patas, cuando antes caminabas en 4. O sea, son ejemplos muy, muy fáciles de poder llevar a cabo. Precisamente por lo de las láminas de sus compañeros, que en algunas de ellas decía lo de la analogía. Miren, no hay problema, chicos, que nos estemos llevando mucho tiempo en una lámina o en 2, porque si no, insisto, lo que haríamos, ¿saben qué es? Nada más repetir fuentes de consulta y no analizarlas. Yo sin problema podemos irlas ubicando de a poco en poco, porque en las otras exposiciones ustedes se van a dar cuenta cómo vamos a ir ligando, vamos a ir vinculando las exposiciones de hoy con las que van a estar pasado mañana. Esta exposición de sus compañeros, creo yo, de manera acabada y correcta, en el orden y en la lógica que llevaron, va a quedarse ahí. Esto queda grabado en el canal de YouTube que tengo. Con esa finalidad lo hicimos, para que precisamente ustedes puedan ahí ubicarla el día y la hora que quieran con más calma, y de alguna manera poder aterrizar bien esta exposición. Creo yo, insisto, que muy buenas fuentes de consulta y la forma en que lo estructuraron. ¿Y por qué se lo estoy diciendo? Porque la hora y media o 2 horas, o la hora que podamos hacer de análisis, porque ven que se lleva media hora, 1 hora de exposición, ustedes las puedan tener ahí y checarlas, para precisamente, no tanto el tema de, es bueno, sí, para el examen tal vez final, sino más bien para que ustedes tengan el conocimiento propio y correcto de los temas y subtemas que vamos a estar viendo, ¿vale? En la siguiente sesión que tengamos, porque vamos a ir finalizando esta, si se dan cuenta ya son 9 minutos para las 11, en la siguiente sesión que tengamos, chicos, vamos a llevar a cabo precisamente esto, las exposiciones de manera analítica. Sus compañeros, por eso no es gasto de tiempo, por eso no es cualquier cosa el de que, pues van a exponer, pongo mi foto o inhabilito la cámara, y ya me voy a cotorrear, o me echo mi sueño, o hago otra cosa, ¿no? Yo, chicos, aparte de estarlos checando aquí en el momento de que están exponiendo sus compañeros y hago sus anotaciones de exposición, al mismo tiempo estoy haciendo sus anotaciones aquí de participación física. En este caso no estamos en el salón virtual, estamos en la plataforma. Entonces, quien tiene habilitada su cámara, y aparte yo veo, chicos, que están atentos a la exposición de sus compañeros y compañeras, e inclusive hay quienes están haciendo ahí sus anotaciones, ¿no? Y no de manera simulada, pues ustedes, lo que habíamos dicho, ustedes deben de ser honestos en su conocimiento. Entonces, tan honestos que hay quienes no la inhabilitan la cámara y están en lo que están. Y tan honestos que hay quienes la inhabilitan y no quieren estar, o yo no sé, pues como la inhabilitan, no sé si están ahí o no. Entonces, por eso insistir, chicos, el análisis que vamos a estar haciendo va a ser en versión de la exposición que den los compañeros. Yo voy a estar utilizando sus láminas también por el respeto que se deben al trabajo, al equipo y al todo el grupo.
Y si ustedes tienen a bien en las siguientes sesiones, chicos, estar después de la exposición que le toca al equipo, hacer preguntas o dudas que tengan que les surgieron de esto, acuérdense que antes ya ustedes hicieron unas notas, que ya me las han mandado aquí, y que con todo y que hicieron las notas, y con todo y que venga la exposición de los compañeros, tienen dudas, sin ningún problema. Para eso es esta interacción. Y si no hay dudas ni preguntas, más si hay comentarios, pueden comentar de lo que ya ustedes escribieron en sus notas. O como ahorita le hicimos, que comentaba por ahí Iván, comentaba Ureño, comentaba se me pasan luego por ahí, su nombre es Wendy, y los que empezaron a comentar acerca de ello, bueno, pues para eso es esta dinámica, chicos, ¿sale? Esto queda grabado, no solamente la exposición, sino ustedes cómo estuvieron en el proceso de la clase, ¿sale? Entonces, quien quiera acudir a ello, ahí está la página de YouTube, sin problema. Yo lo hago porque también al momento de hacer su calificación o su evaluación final, pues lógico, tengo que estar ubicando quiénes estuvieron, cómo estuvieron, las participaciones, para poderlos atender respetuosamente en el momento y después para hacer las anotaciones y aterrizarlas en sus listas, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente sesión. Ahorita voy a pasar lista final. En la siguiente habíamos quedado que es el siguiente equipo del 3-7 al 3-10, ¿no? Sí. Que en este caso es Guillermo, Alejandro y Yoatzi. ¿Sale? Eso sería para el jueves. ¿Sí habíamos quedado así, chicos? Sí, maestro. Sí. ¿Vale? Y partimos, insisto, de esto que nos expusieron sus compañeros. Partimos de ahí para después irnos hacia la exposición de sus compañeros que vayan a llevarla a cabo la siguiente sesión. ¿Sale? Si quieren empezar ustedes en la siguiente sesión con estos siguientes subtemas que nos faltaron analizar, perfecto. Y si no, yo les voy dando a cada uno de esos temas la primera media hora, luego la siguiente media hora, exposición de los compañeros o hasta 1 hora, y después la otra media hora tendríamos que llevar la participación final, ¿vale? Sí. Entonces, déjenme irles pasando lista, de acuerdo a como vayan nombrando los chicos, si quieren irse saliendo sin ningún problema, ya les pasé lista inicial. Profesor, yo quería preguntar algo. Sí. Es que, bueno, hace rato me sacó la duda. Déjame, ¿sabes qué? Pasarles lista por la hora, compañera. Y ahorita al final te quedas para que claro. lo podamos checar, ¿sale? Y ya quien se quiera quedar para esa duda sí. lo podamos agotar, ¿sale? A ver, Iván Méndez, aquí te tengo. Presente, profe, aquí estoy. Ok, hasta el final. Muy bien, gracias. Josué Ureño. Sí, profe. A ver, ya también aquí te tengo, Josué Ureño. Muy bien, ya estás. Iván Méndez. Ya estás. Cristian Reyes. Sí, presente. Ok, de hecho tú expusiste. Muy bien. Erendira Chow. Presente, profe, es Chiu. Es Chiu, ¿verdad? Sí. Camacho Erendira Noemí. Ajá. Sí, presente. Entre 180 y estos dados de 108 gramos. Ok, Alejandro Montoya. Aquí. A ver, Montoya. Es que esos 2.304. Simón, profe. Ok, ya estás. Carlos Iván Castellanos. Presente, profe. Iván Castellanos, déjame ver. Ok, gracias, Castellanos. A usted, un día. Gracias, igualmente. Ahí estamos.
Montserrat Mendoza. Presente, profe. Ya también te tengo aquí, Montserrat. Ya Gracias. estás. Ok, a ti, Guillermo Mesa. Presente, aquí. Mesa Campos, Guillermo. Profe. Muy bien. Gracias. Noemí Núñez. Presente, profesor. Profe, Sí. ¿me puede pasar lista una vez? Es que mi celular le queda 1% y el cargador no le funciona y se va a apagar antes. ¿Quién eres? Moreno ¿Quién Ortega. eres? ¿Perdón? Moreno Ortega. Moreno Ortega. Ok, Moreno Ortega. Perfecto. Jorge Arturo. Ya Sí, estás. profe. Ok. Wendy Gracias. Caso. No, a ti. Presente, profesor. Ok. Gracias. Jacob Morales. Presente. Ok, ya también ya estás. ¿A quién más tengo aquí? Noemí Núñez. Ya te había pasado, ¿verdad? Brenda Enciso. Gracias, sí, gracias. Presente, maestro. Ok, Brenda. ¿Estás, Brenda? Eres Brenda Enciso Rodríguez, ¿verdad? Muy bien. Renata Pliego. Presente, profesor. Muy bien. Renata Mayela, ¿verdad? Sí. Ok, Renata, ya estás. Gracias. Sara Lisbeth Mercado. Sí, presente, profesor. Sara Lisbeth. Sí. Ok, gracias. Jimena Estrada. Jimena Estrada Sierra, ¿no? ¿Sí? Diana Vázquez. Presente, profesor. A ver, ok, Diana Vianey. Ok, ya estás, Diana Gracias. Vázquez. Cireli Pérez. Presente, profesor. Aquí estoy. Ok. Cireli Pérez. Pérez Soto Dulce Susana. Presente, profesor. Muy Disculpe, igual ese ratito no podía ingresar en el primer pase de lista. Ah, sí, no te preocupes, por eso es que hago también al final. Gracias. Vale, gracias. Evelyn Araujo. Sí, presente, profesor. Muy bien, Evelyn, gracias. Gracias. Miguel Cruz. Presente, maestro. Ok, Miguel, gracias. Brenda Ruiz. Presente. Ok, Brenda, gracias. A usted. Ya está Brenda Ruiz Uribe. Ya está. Sharon Ruiz. Presente, maestro. Ok, a ver, déjame ver. Aquí tengo entonces a las dos. ¿Cuál es tu primer apellido, Sharon? Es Ángel Ruiz. ¿Sánchez? Ángel Ruiz. Ah, Ángel. Ángel Ruiz, Sharon Andrea. Sí. Ok, gracias. Aranza Vázquez. Sí, aquí estoy presente. Gracias, Aranza. A usted. Ok. Nicole Quesada. Presente. A ver, Nicole. Ok. Gracias, Nicole. Gracias. Rubalcaba Montero. Presente, profe. A ver, Rubalcaba. Brenda, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Gwendolyn Peralta. Presente, profe. Ok, Peralta. Gwendolyn.
Ya estás, gracias. Rubí Gil. Presente. Ah, ok, ya se escucha bien tu micrófono, Rubí. Sí, ya. Ok, había problemita al inicio. Muchas gracias, Frida. Presente. Frida Apellido Colmenares. Colmenares, ¿verdad? Sí. Muy bien, Frida. Ya estamos, ya con ese look Gracias. intelectual. Ajá. Bien, gracias, Frida. Bye. Bye. Mario. Presente. Aquí estoy. Blas Pineda Mario, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias. Vanessa Campuzano. Presente. Ok, ya estás también, Vanessa. David España. Presente, profe. España es el primer apellido, no. Pérez, España. ¿Cuál es tu primer apellido, David? Pérez, España, profe. Pérez. Pérez España, David. Ya estás, gracias, David. Sí, nos vemos, profe. Que estés bien. Alma Murillo. Realmente. Gracias. Aquí, profe, presente. A ver, ok, Alma. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy bien. Mariana Yoali Piña. Presente, profe. Ok, ya estás también. Gracias. A ti. Saúl Canales. Presente, profe, presente. Ok. Ya estás también. Saúl Canales Larrieta. Gracias. Sí. A usted, profe, hasta luego. Hasta luego. Diralmi Sánchez. Presente, profesor. A ver, déjame ver. Sánchez Guzmán. Diralmi Jocelyn. Ya estás. Gracias, Diralmi. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Jocelyn Sánchez, ¿ya te había nombrado otra vez? No, presente. Apenas. No, ¿verdad? No. Sánchez, Sánchez, Martínez Jocelyn. Sí, presente. Ok. Ok, gracias, Jocelyn. De nada. ¿Alguien más, chicos? Yo, profesor, Nezahualpili. ¿Quién eres? Payares Gutiérrez, Nezahualpili. Ah, Payares, perfecto. Sí. Payares, Gutiérrez, Nezahualpili, ¿ya estás? Ujú. Sale, profesor, hasta luego. Sí. Sí. Profe. Profesor, está creo que apagado su micrófono. Ya no se escucha. Ah, perdón un momentito, no me. Que no le colguemos. Perdón, chicos. ¿Alguien más me hace falta? Yo, profesor. ¿Quién eres? López Barrera. López Barrera. Ujú. ¿Y Estefanía? Sí. Ok. Sí. Profesor, otra vez, está apagado su micrófono. Ahora sí, chicos, ¿quién más me hace falta? Creo que nadie. Yo solo quería preguntar mi duda. A ver, por favor, Sireli. Ah, sí, lo que pasa es que hace rato me sacó, yo creo que como eran las 10 y más o menos, me sacó de la plataforma, pero me volvió a meter en menos de un minuto. Entonces yo quisiera saber si eso se registra ahí para que pues no pierda mi asistencia o que pase algo. O sea, es mi duda. No, por lo mismo de lo que comentas, hay ocasiones que la señal de internet es baja y en ese momento te saca.
porque Zoom necesita tanto de buena batería, tu dispositivo, como de buena señal. Entonces, habrá ocasiones que por la señal lo saque y los vuelva a meter. Nada más es de que esperen. Lógico, yo me doy cuenta, como en el caso de ustedes, que tienen la cámara activada y aparte están atentas, dispuestas a la exposición de los compañeros, a la participación del grupo o al análisis que yo haga. Entonces, aparte de que queda ahí grabado, como bien dices, lógico es que por un pequeño momento que de falla técnica, o inclusive que fuiste al baño, o fuiste por agua, o simplemente te paras para estar más atenta, porque luego el movimiento hace que estés más atenta al estar sentado todo el tiempo. Entonces, lo que sea, puedes inhabilitar tu cámara unos segundos, unos minutitos, en lo que te digo, vas y vienes, o dejarla así. Ajá, entonces, sin problema, aquí se queda grabado, o yo me doy cuenta, te digo, de quiénes están, una. Dos, cómo están en cuestión de atención, y tres, qué disposición tienen en cuestión de, te digo, sus caras, sus gestos, sus posicionamientos corporales, el estar tal vez escribiendo o simulando que escriben, todo eso yo me doy cuenta muy bien. Entonces, sin problemas, Ireli, aquí te digo, yo reflejo bien todo a detalle sin problema, ¿vale? No te preocupes. Ok. Muchas gracias, profesor. No, al contrario, estamos ahí al servicio y nos vemos en la siguiente sesión. Sí, profesor. Gracias, hasta luego.